Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles para dar inicio a nuestro tercer día de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Los saludo desde el Instituto Matías Romero y tengo el gusto enorme de presentar el día de hoy como primera obra dentro de esta feria el número 119 de la Revista Mexicana de Política Exterior, titulado Diplomacia en Salud Global. Este es un ejemplar de nuestra revista que, como hemos venido haciendo ya desde hace algún tiempo, se encuentra disponible en versión digital en la página web del Instituto Matías Romero. La descarga es gratuita, está en inglés y en español, de forma que cualquier persona que lo quiera leer por artículos completo lo puede obtener mediante el acceso a la página web del Instituto Matías Romero, repito, de forma gratuita. ¿Por qué este número de la Revista Mexicana de Política Exterior se dedica a este tema? Bueno, quisimos dedicar un trabajo desde el punto de vista académico, diplomático y también científico, analizar los distintos aspectos que cubrió que sigue cubriendo el tratamiento de esta pandemia, los efectos disruptivos que ha tenido, en primer lugar en la salud, pero también en la economía, en lo social, para prácticamente todos los países del mundo. Entonces, es una revista que pues da cuenta del trabajo diplomático vinculado con el trabajo científico en aras de pues, buscar una solución a la pandemia de la COVID-19 y que también nos permitió explorar algunas otras áreas del conocimiento para poder encontrar una solución rápida desde el punto de vista médico, pero también nos mostró cómo el trabajo diplomático tuvo que doblegar sus esfuerzos para poder pues, revivir esos esquemas de cooperación que existen en el sistema internacional, pero que prácticamente quedaron suspendidos, congelados al momento en que se decretó la pandemia por la OMS en marzo del año pasado, el 2020. Vimos cómo las potencias reaccionaron de una forma pues, autónoma. Realmente entre ellas predominó el nacionalismo y hasta meses después pudieron echarse a andar algunos esquemas de colaboración en los ámbitos multilateral principalmente y algunos otros regionales. Entonces, me da mucho gusto poder presentarles al panel que va a presentar nuestra revista 119. Menciono a la doctora María Cristina Rosas, quien fue la coordinadora de esta revista. Está también con nosotros el maestro Carlos Duarte, quien es autor de un artículo que nos va a comentar más adelante, y Pablo Rocha, el maestro también, quien es diplomático mexicano, trabaja en Naciones Unidas y fue el encargado de documentar en esta revista un episodio de negociación multilateral por parte de México. Entonces, no se vayan, es una presentación bien interesante y vamos a dar inicio a ella. En primer lugar, le daré la palabra al maestro Carlos Duarte. Él es actualmente el coordinador general de formación de capital humano en la Agencia Espacial Mexicana. Es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con una maestría en instrumentación científica por la Universidad de California en Santa Bárbara. Ha sido el responsable del desarrollo de la red sismológica de Norte de México en el Centro de Educación Científica y Educación Superior de Ensenada en Baja California. También colaboró como director de investigación y desarrollo en la empresa Digital Data de México. Ha sido consultor en el área de redes de comunicaciones de otra empresa, la PC Office en San Diego, California, director general adjunto de integración de contenidos de la Coordinación de la Sociedad de Información y el conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces es una persona con mucha experiencia. Él presenta un artículo en el cual nos muestra cómo la tecnología espacial puede servir para las futuras pandemias a partir de la comunicación digital que pasa por los satélites para ser
pues, para tener efectos preventivos, efectos de mitigación, entre otras cosas. Carlos, te voy a dar a ti el uso de la palabra y te agradezco nuevamente la generosidad de escribir para este número de la revista y tu tiempo también para estar esta mañana con nosotros. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la doctora Cristina Rosas por la invitación a participar en la revista del Instituto Matías Romero, la revista mexicana de política exterior. Pues yo muy complacido de presentarles aquí un resumen del artículo que escribí en el número 119. Tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir para ilustrar lo que voy a decir. Y bueno, sin más, voy a hacer la presentación. Aquí estamos. Pues el objetivo de la plática es explorar cómo la tecnología espacial podría enfrentar los efectos de una próxima pandemia. Yo creo que es muy importante que el público conozca cómo la tecnología espacial tiene un potencial enorme para la medicina. Es algo que no se ha explorado mucho, pero es importante tenerlo en cuenta para pues, próximos eventos como el que estamos padeciendo. El contenido de mi presentación, primero hablaré brevemente de para qué sirve el espacio, después hablaré del tema del artículo, el uso de la tecnología espacial para enfrentar una próxima pandemia, y terminaré con algunas reflexiones y conclusiones finales. Me empiezo con esta lámina, donde presento aquí pues, algo que todos conocemos, que es un póster de la película Star Wars. Y esto lo pongo porque cuando hablamos del espacio, cuando pensamos en el espacio, generalmente pensamos en esto, en vaqueros espaciales, en estas epopeyas en donde en el otro lado de la galaxia se están peleando los buenos contra los malos. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el espacio sirve para muchas cosas aquí en la Tierra. Y es algo que en la Agencia Espacial Mexicana queremos erradicar. Queremos que la gente sepa que el espacio sirve para muchas cosas importantes aquí en la Tierra. Y en particular, una de las cosas importantes para que sirva la tecnología espacial es para aplicaciones de medicina, de epidemiología, de prevención de desastres. Y bueno, yo podría hablar mucho de esto, pero me voy a concentrar en lo que dice el artículo. El espacio, para nosotros aquí en la Tierra, tiene varios beneficios. Uno es que nos provee de comunicaciones satelitales, que muchas veces estas comunicaciones satelitales son la única manera de comunicar zonas remotas y marginadas de nuestro país, y muchas veces son las que tienen mayores problemas cuando ocurren este tipo de acontecimientos como una pandemia. Otra de las tecnologías que nos provee el espacio, que es muy conocida, pero a veces de tan conocida no nos damos cuenta que es espacial, son los sistemas de navegación y posicionamiento global que tenemos todos en nuestros teléfonos y que nos permiten conocer nuestra posición en la superficie terrestre y movernos de un punto a otro con mucha precisión. Estos sistemas de navegación global pues se deben a que existe una infraestructura espacial a 20,000 kilómetros de distancia que nos está enviando continuamente señales de tiempo y que nos permite realizar esos cálculos para conocer nuestra posición con mucha precisión sobre la superficie de la Tierra. Y finalmente, otro de los beneficios del espacio aquí en la Tierra es la percepción remota satelital. Los satélites que nos dan una infinidad de parámetros, imágenes, información sobre lo que ocurre en la superficie de la Tierra, como por ejemplo los satélites del clima, y nos permiten, por ejemplo, saber que viene un huracán, o los podemos utilizar para la agricultura, para detección de zonas peligrosas, etc. Estas tres tecnologías, las comunicaciones, navegación y percepción remota satelital, son muy importantes y es necesario que las conozcamos más para que entendamos que el desarrollo espacial es muy importante en nuestras vidas. Entonces, voy a hablar ya de lo que hablo en el artículo y cómo puede la tecnología espacial apoyarnos en una próxima pandemia. Bueno, pues si nos vamos a estas tres tecnologías, empezaremos con las comunicaciones satelitales. Las comunicaciones satelitales, que son, como comenté, pueden comunicar zonas remotas y marginadas de un país, y muchas veces son el único medio de comunicaciones que puede tener una persona en una zona de ese tipo, porque las comunicaciones normales, digamos, las que dan los proveedores de servicios de comunicaciones habituales,
no les es rentable llevar la infraestructura de comunicaciones a esas zonas porque pues, el terreno es muy escabroso, las inversiones son muy altas, el número de usuarios es muy pequeño, la población está muy dispersa. Entonces, esta población cuenta únicamente con la comunicación satelital. Y en el caso de una pandemia, las comunicaciones son muy importantes, por ejemplo, para hacer consultas médicas remotas y detectar las personas que están enfermas. Por ejemplo, para apoyo psicológico, en el caso del confinamiento por la COVID, que pues tuvimos muchos problemas psicológicos entre las personas. Las comunicaciones satelitales pueden proporcionar este apoyo psicológico, pero también la capacitación de personal, médicos y enfermeras se pueden capacitar a distancia, se puede tener acceso remoto a estadísticas de salud, se pueden configurar y ajustar dispositivos remotos médicos, se puede hacer mantenimiento predictivo de los aparatos médicos y también la gestión de activos médicos. Entonces, las comunicaciones son esenciales para toda actividad humana y en el caso de una pandemia son cruciales para administrarla. Esta es una tecnología. La otra tecnología importante es la navegación y procesamiento global por satélite. Como sabemos, estas tecnologías pueden servir para arrastrar el avance de enfermedades, ya que permiten determinar con mucha precisión dónde están las personas, dónde están. Y esta particularidad se utilizó en China, en el caso de la COVID, en donde las personas tenían un código, en sus teléfonos celulares tenían un código de QR que y a través de localizar la posición de las personas con mucha precisión y conocer con quién estaban estas personas en contacto en un momento dado, se podían hacer predicciones sobre el estado de salud de una persona. Se podía predecir si la persona tenía un gran riesgo de estar infectada al haber estado con otras personas que tenían la infección. Y entonces este código de QR que tenía la persona podía cambiar en un momento dado de verde a rojo, alertando a la persona de que podía estar enferma. Esto hizo que en China se pudiera administrar la pandemia muy rápidamente, desde luego con una desventaja que es la invasión de la privacidad. Pero bueno, tenemos, porque pues se tenía un control de las personas, se tenía de su posición, de su contacto con otras personas, etcétera, etcétera. Y con esto algoritmos informáticos podían determinar la probabilidad de que una persona estuviera infectada. Fue muy eficiente en China para el control de la pandemia y como les digo, sin embargo, con esta desventaja, que es la invasión de la privacidad. La navegación y procesamiento global por satélite también puede servir para alertar a otras personas sobre posibles contagios o sobre zonas de altos índices de infección. O sea, al tener esta gran base de datos sobre dónde está la gente contagiada, pues se pueden dar alertas a través de los sistemas de comunicaciones de los celulares y hacer que las personas no se acerquen a determinados lugares. Y también pudiera servir para guiar a personas contagiadas a centros de atención de acuerdo a su posición geográfica. Entonces, estas son algunas de las ventajas que nos puede dar la navegación y procesamiento global por satélite para el caso de una próxima pandemia. En el caso de la percepción remota satelital, ahí las ventajas son muy interesantes porque los satélites de percepción remota pueden, a través de sus sensores, son sensores de muchos tipos, pero muchos de ellos son imágenes, son como fotografías de la Tierra en varias bandas de color o infrarrojas o otras bandas no visibles, detectar las condiciones en donde pueda haber brotes de una enfermedad determinada. Y entonces, utilizando técnicas de aprendizaje automático, se pueden entrenar a los algoritmos para determinar que tales zonas son altamente probables de contar con un alto índice de infecciones y entonces buscar en otros sitios de un país o una región donde pueden estar estas regiones. Y también se puede medir o se puede registrar el desplazamiento de una enfermedad, pues analizando a través del análisis de las imágenes satelitales. Entonces,
Esto es una tecnología muy interesante que ya se ha utilizado para muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades como la enfermedad de Chagas, el dengue. Se pueden, a través del análisis de las imágenes satelitales, se puede determinar dónde hay mayor probabilidad de que se desarrolle la enfermedad. Además, también puede ayudar a predecir la propagación de una enfermedad a partir del comportamiento humano, como la concurrencia a centros comerciales y otros sitios de reunión. Y aquí les voy a presentar esta fotografía de satélite, que a lo mejor no se puede ver con mucho detalle, pero pueden ver aquí, este es el Coliseo romano, y aquí pueden ver cómo estaba antes de la pandemia, cómo hay muchos autos alrededor en Roma, y cómo durante la pandemia desaparecen los autos. Al estar el confinamiento, desaparecen los autos, y eso pues puede también alertar a los tomadores de decisiones donde pueda haber confinamiento de personas. Entonces, esta es una de las formas en las que la percepción remota satelital también puede apoyar a mitigar los efectos de una próxima pandemia. Y ya para concluir, bueno, diré que las tecnologías espaciales pueden ser muy útiles para enfrentar una próxima pandemia, como ya hemos visto, porque pueden alertar a los sistemas de salud de un posible brote, también pueden rastrear sus consecuencias y apoyar a su mitigación, como lo hemos visto. En el artículo, desde luego, pues van a ver esto en mayor detalle. Aquí es solamente es solamente una probada de lo que es el artículo. Y terminaré hablando de los retos que puede representar el empleo de las tecnologías espaciales para apoyar la mitigación o el combate de una próxima pandemia. Pues primero está el pasar de la política a la acción. O sea, es muy fácil decir, vamos a utilizar las tecnologías espaciales, pero a la hora de emplearlas, pues hay que implementar muchas cosas que requieren de recursos, requieren dinero, requieren tener gente. Entonces, es por esto que las tecnologías espaciales todavía no se utilizan en toda su extensión para apoyar a la mitigación de enfermedades, pero es muy importante que los gobiernos se den cuenta del potencial de estas tecnologías espaciales y que inviertan recursos, dinero, tiempo para emplearlas cada vez con mayor eficiencia. Otra cosa importante que quiero señalar aquí como un reto es la cuestión de la privacidad. Sobre todo si estamos utilizando estos dispositivos, los teléfonos celulares, para rastrear el movimiento de las personas, pues va a haber una invasión de privacidad necesariamente, y ahí pues hay que buscar el equilibrio entre la invasión de la privacidad y el uso de la tecnología para mitigar los efectos de una enfermedad. No es fácil esto, no es fácil decidirlo. Es pues es una cuestión que existe actualmente en todo el mundo, no solamente con las tecnologías satelitales, con las tecnologías de la información en general, con el internet, etcétera. Entonces es algo que pues yo se los dejo a los científicos sociales para que discutan estas cuestiones de invasión de privacidad y lleguemos a consensos de hasta dónde se puede llegar a invadir la privacidad de las personas en aras de proteger la salud de las comunidades. Y finalmente, ya que estamos hablando de este artículo, pues sale en la revista del Instituto Matías Romero, la revista mexicana de política exterior. Esto tiene que ver mucho con política exterior, el uso de las tecnologías espaciales, porque pues el espacio es de todos, el espacio no pertenece a un solo país, entonces pues tiene que haber, para utilizar las tecnologías espaciales, tiene que haber cooperación internacional. Es muy importante que los estados cooperen. En este caso, en México estamos lanzando la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que se lanzó hace unas semanas, y ahí seguramente pues va a haber una gran oportunidad de que los estados latinoamericanos y caribeños colaboren en el uso de las tecnologías espaciales, no solo para la mitigación de enfermedades, sino para muchas aplicaciones más, como la prevención de desastres causados por fenómenos naturales, el aprovechamiento de recursos naturales, la agricultura de precisión. Entonces aquí también es un tema muy importante el de la cooperación,
uso de imágenes compartidas, de infraestructura compartida, satélites, el uso de la capacitación de especialistas de un estado a otro, etc. Y con esto lo dejo ahí para terminar en 15 minutos, y si hay preguntas, tendré mucho gusto de contestarlas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al maestro Carlos Duarte por esta presentación. Me parece que ha sido pues muy puntual sobre los efectos que puede tener la tecnología espacial para la comunidad internacional en su conjunto, para los países a nivel nacional y también para las personas en el ámbito individual. Resalto lo que señalabas ahí, la costumbre que se formó de tener consultas médicas remotas, pues le ayudó a muchas personas, el apoyo psicológico, la información sobre cómo pues las características de la enfermedad, cómo actuar en ciertos casos. Creo que fue muy importante. También hubo demasiada información también en algún momento, pero es mejor tenerla que no tenerla. Y esto todos lo tenemos a la mano hoy en día. Creo que también la importancia del GPS es fundamental para poder, aquí hablando a nivel nacional o regional, detectar la evolución de la pandemia, ¿no? Y aquí recuerdo también el dilema que hubo entre los países que lo impusieron en los dispositivos móviles. Señalaste China, también Corea tuvo un ejemplo muy exitoso, pero en otras partes del mundo se desató el dilema sobre los derechos versus la salud, los derechos individuales por precisamente la violación o la intromisión a la privacidad de los derechos individuales, ¿no? Entonces, bueno, vimos distintas reacciones en distintas sociedades y esto es muy interesante, pero sobre todo yo quiero resaltar el valor que tiene este artículo de la revista para poder descubrir las enormes posibilidades que tiene la cooperación en el uso de la tecnología espacial para pues el caso de la mitigación y atención de una pandemia, la prevención, y para muchos otros casos, como nos lo ha dicho el maestro Duarte, sirve para investigación también en amplios campos, ¿no? No solo el espacio es para tirar basura o para tirar o para posicionar armas, tiene un uso científico fundamental para el desarrollo de las ciencias. Entonces, gracias Carlos por este artículo, es muy completo y lo recomendamos muchísimo al auditorio. Le damos ahora la palabra al maestro Pablo Arrocha, quien es abogado, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, maestro también en Derecho Internacional Público por la University College London, es diplomático mexicano, miembro del Servicio Exterior y en donde ha colaborado en la consultoría jurídica, en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales. Actualmente es el coordinador de los asuntos jurídicos de la Misión de México ante las Naciones Unidas y además de la carrera diplomática, pues en la academia ha sido profesor en la Universidad La Salle de Derecho Internacional Público, es también miembro activo de la rama mexicana de la Asociación de Derecho Internacional y del Comité Editorial del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Tiene muchas publicaciones digitales y también de algunas editoriales importantes. Pablo Arrocha escribió sobre pues, la acción diplomática que emprendió México en las Naciones Unidas en Nueva York, en un momento realmente complejo, con características nunca antes vistas para negociar una resolución, y una resolución con una orientación correcta que apelaba a la solidaridad internacional, a la cooperación y a la comunicación para precisamente enfrentar la pandemia en el marco de las Naciones Unidas, en donde todos los países pues tienen un plano de igualdad en los trabajos de Naciones Unidas. Pablo, te damos las gracias por el artículo, por estar con nosotros esta mañana.
y te damos el uso de la palabra para que nos compartas cómo llevó México adelante esta resolución. Adelante. Gracias. Al contrario, querido Alejandro, gracias a ti y al Instituto Matías Romero, primero por la invitación a escribir, segundo por la invitación a estar aquí y por este espacio para compartir esta historia que, como tú bien mencionas, fue totalmente sui generis y además totalmente enriquecedora desde un punto de vista profesional y también personal de lo que implicó el llevar y sacar adelante esta resolución. Lo que quise hacer en el artículo es contar un poco la historia tras bambalinas, no tanto la parte que sabemos de se presentó una resolución, iniciativa mexicana, se adoptó y tal y cual, sino poder entrar un poco más al detalle de en realidad cuáles fueron las complejidades a las que nos enfrentamos aquí en la misión para sacar una resolución que en circunstancias normales parecería que es lo que hacemos todos los días y que debería de ser relativamente fácil, y aquí sacar una resolución fue de lo más complicado a lo que nos hemos enfrentado, dadas las circunstancias. Y no quiero en este poco tiempo que tenemos narrar básicamente lo que dice el artículo, ni bombardear con siglas de documentos y reglas de procedimiento, pero hacer una reseña muy general de qué es lo que hablo, de qué es lo que cuento y por qué era importante contar, me parece, esa historia. Y lo conecto un poco con la presentación que acabamos de escuchar del maestro Carlos Duarte, porque algo que estaba pensando mientras veía la presentación es cómo irónicamente, mientras por un lado podemos hablar y el mundo ha hablado de cómo esta pandemia nos ha dado pie y una nueva entrada al mundo y el uso de las tecnologías, incorporándolas de una forma más completa a nuestro estilo de vida. Si nos retrotraemos al momento de la pandemia, cuando empezó la idea de negociar una resolución aquí, irónicamente parecía que aquí hubiéramos viajado atrás en el tiempo, donde todavía no estábamos acostumbrados al uso de Zoom como una herramienta de trabajo, donde todavía no había una aceptación expresa de delegaciones, por cierto, entre comillas, todavía no la hay para poder negociar virtualmente. Entonces, mientras que por un sector, esto lo que disparó fue el uso de tecnología y el avance de tecnología en medio de una crisis, en Naciones Unidas nos llevó hacia atrás, a regresar a los canales más arcaicos que pudiéramos tener, donde nos pasábamos horas en el teléfono, donde tuvimos que regresar mucho a la diplomacia escrita, donde no había video, donde no había otro tipo de comunicación, y sobre todo, y creo que esta fue la parte más violenta, digamos, desde un punto de vista profesional, y Alejandro, tú lo sabes bien como diplomático ante Naciones Unidas, en un escenario donde lo que nos cortaron fue la voz. Lo que hacemos y lo que tenemos como herramienta de trabajo es podernos sentar con colegas a platicar, a resolver temas, a arrastrar el lápiz en una sala. Así es como resolvemos los asuntos. Y eso es lo único que ahora no teníamos como herramienta. Entonces, cuando les digo que fue una resolución y una negociación sui generis, no puedo subrayarlo lo suficiente, no es una cuestión menor. En el artículo vienen muchos más detalles de a qué me refiero, pero les destaco algunos cuantos. Y en mi experiencia personal, yo he tenido el privilegio de poder estar aquí en la misión en varias capacidades, ya quizás alrededor de unos 8 años, un poco más. Y en todo ese tiempo, negociando tratados, declaraciones, resoluciones, nunca me había enfrentado a una situación como esta. Sin duda, esto nunca había sucedido en dos aspectos en específico. El primero, el que la instrucción de generar una resolución de Naciones Unidas viniese de un pronunciamiento del presidente con una idea planteada en un foro y decir, traduzcamos esta propuesta en un resultado concreto de la ONU. Normalmente no operamos así en Naciones Unidas. A lo que me refiero es que normalmente lo que seguimos son los ítems de agenda de trabajo de los órganos de Naciones Unidas y en el contexto de ellos presentamos iniciativas o hacemos ajustes y mejoramos resoluciones. Pero aquí se trató genuinamente de un proyecto de decir, no me importa si hay temas de agenda, no me importa cuál es el foro, lo que tenemos que hacer es que Naciones Unidas se pronuncie. Y ahí está la tarea, háganlo.
veamos cómo lo resolvemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues, tal cual lo que estamos hablando, a lo que el mundo se enfrentó, que en un momento de crisis donde más se necesita Naciones Unidas, pues literalmente el edificio está cerrado, las salas no se pueden utilizar, y entonces, ¿qué significa Naciones Unidas y qué significa recurrir a Naciones Unidas? Y para nosotros, ¿qué significaba activar Naciones Unidas para obtener un resultado? Entonces, hay una primera arista de retos procedimentales a la que nos tuvimos que enfrentar, que fue cómo lograr que la Asamblea General pudiera en realidad adoptar una decisión sin estar reunida presencialmente, qué significaba volver a métodos de trabajo escritos para la adopción de una resolución de la Asamblea General, cosa que no está reglamentada en el reglamento de la propia Asamblea. Entonces había que hacer también una interpretación de esto. Tuvo que haber muchas directrices de la propia presidencia de la Asamblea General sobre cómo íbamos a operar, que básicamente y de manera muy simplificada se reducía a un método que conocemos como procedimientos de silencio o no objeción, que es tener propuestas que se circulan por un plazo determinado de tiempo a todos los Estados miembros, y si no hay una objeción a esas propuestas, el producto se tiene por adoptado, lo cual genera también una complicación política mayor, que significa que no teniendo la capacidad de voto y recurriendo exclusivamente a un procedimiento de no objeción, eso de facto otorga prácticamente vetos a las 193 delegaciones de Naciones Unidas, donde bastaba que una se opusiera a un proyecto para que esta resolución no fuese aprobada. Entonces, básicamente, no solamente había que tener un texto que tuviera y que gozara del apoyo de la mayoría, sino que en realidad que gozara de un apoyo unánime, o por lo menos de ningún bloqueo para que esto pudiera salir adelante. Y si eso le agregamos lo que ya les mencionaba antes, que es la incapacidad para poder negociar en persona, la incapacidad de poder explicar las iniciativas y las propuestas y negociar las propuestas en persona. Y dos, las dificultades del contexto político global, pues el caldo de cultivo con el que estábamos trabajando era bastante complejo. Y creo que una ventaja que tuvimos y que fue un acierto, y un acierto también de visión y de olfato del propio embajador Juan Ramón de la Fuente, nuestro representante permanente aquí, fue la velocidad de reacción y la velocidad de acción. El poco tiempo que pasó entre el pronunciamiento del presidente López Obrador en el G20, que fue el 26 de marzo del 2020, diciendo la ONU tiene que hacer algo, al tiempo en el que presentamos un proyecto de resolución a la Asamblea General, fue brutalmente corto en temas desde una perspectiva multilateral de Naciones Unidas. Prácticamente en un plazo de una semana ya teníamos un proyecto registrado. Cosa que, insisto, es inaudita. Y cuando digo que esto fue un muy buen acierto y un buen olfato político, es que después de que México se adelanta, y una vez que además la iniciativa mexicana desata toda una discusión de procedimiento de cómo avanzar con ella, nos siguen otras delegaciones que presentan otros proyectos de resolución posteriores al nuestro, con otras perspectivas de lo que querían abordar, con perspectivas también un poco más políticas o con visiones más politizadas de lo que se tenía que presentar. Y estuvimos muy cerca de caer en un remolino diplomático donde se incorporaran todas estas propuestas en una misma buchaca y se complicara el resultado de la adopción de una resolución. Y logramos librar esa ola moviéndonos de manera muy eficiente, muy efectiva en el canal de procedimiento que teníamos para adoptar la resolución, y dejamos atrás todas esas otros proyectos de resoluciones, nos separamos de ellos para ganarles en tiempo. Tan es así que se adopta la resolución mexicana, y todas las otras resoluciones, por lo menos 3 que venían en camino después de la de México, y cuando digo en camino fue con días después simplemente de distancia de haberse registrado, ninguna de ellas pasó, ninguna de ellas proliferó y ninguna de ellas fue adoptada.
O sea que el margen literalmente de ventana de oportunidad que tuvimos para meter ese gol fue muy pequeño y tuvo que ser muy certero. Y eso también tuvo que ver con algo que no les he comentado hasta ahora y que tampoco tomaré muchos minutos porque está mejor explicado en el artículo, pero que es el propio diseño del texto de la resolución. Cómo buscar un texto que fuera lo suficientemente corto, lo suficientemente técnico, que a la vez incorporara el suficiente número de propuestas y cambios para demostrar que había habido flexibilidad, transparencia y apertura en la negociación, pero con cambios que tampoco pusieran en riesgo el equilibrio y el objetivo de la resolución, que se reduce a limitar el acaparamiento de vacunas y medicamentos. Y creo que el buen resultado de esta resolución, más allá del hecho de que haya sido adoptada, que insisto, en mi experiencia como diplomático, esas semanas de trabajo me parecieron como si hubieran sido meses de la intensidad que representaron, es que la resolución 74/274 se convirtió y sigue siendo a la fecha, y eso lo vemos aquí todos los días, en un verdadero punto de referencia. En un punto de referencia sobre un tema que hoy sigue siendo vigente, que es el acaparamiento de vacunas. Y hoy esa es la discusión que tenemos. El Consejo de Seguridad mismo, en su resolución 2565, cita la resolución mexicana de la Asamblea General, cosa que no es tan usual del Consejo de Seguridad citando a la Asamblea, justamente en un tema que sigue vigente, que es ahora cómo caminamos y cómo llevamos a la práctica esto que predicamos en esa resolución de la Asamblea. Termino solamente, Alejandro, y a la gente que nos escucha, diciéndoles quizás mis tres lecciones aprendidas de esto. Lo primero es que creo que todos nos debemos de sentir muy orgullosos del legado mexicano que esto representa, activando y reactivando un foro multilateral en medio de una crisis, cuando ese foro se daba por paralizado y por perdido, para obtener un resultado sustantivo que sigue siendo punto de referencia. Creo que ese es un legado no menor y del que todos nos podemos sentir muy orgullosos. Dos, pensar que si bien esto fue un éxito, la discusión en realidad no ha terminado sobre todo lo que esto abrió como caja de Pandora sobre las limitantes de la propia organización, desde un punto de vista de operación y de procedimiento, que son retos a los que nos seguimos enfrentando hoy por hoy, que todavía no podemos celebrar consultas informales de la Asamblea General presencialmente en sala y donde sigue habiendo una resistencia para no tener estas consultas de manera virtual, por poner solo un ejemplo. Pero, o sea, creo que seríamos omisos en no pensar que la reflexión también tiene que ser, hay que ser autocríticos de la organización y ver cómo tenemos que mejorarla y reforzarla porque nos quedó a deber en muchos aspectos. Y tres, desde una perspectiva diplomática y de práctica en el terreno y en cancha, creo que la gran lección aprendida fue que cuando hay voluntad, sí se pueden hacer cosas y sobre todo si uno utilizando esta expresión americana de thinking outside the box, o sea, no tenemos que ceñirnos a pensar que la ONU solamente está ahí para responder a los temas que ya están inscritos en los formatos que ya están inscritos. Si hay una iniciativa, si hay creatividad, si hay inteligencia, si hay buena voluntad y si hay ganas de buscarle la cuadratura al círculo, la ONU también puede servir a los propósitos de los Estados miembros. Lo que hay que hacer es forzarla, perseguirlo, buscarlo y hacer que estas cosas pasen. Y creo que el hecho, vuelvo a lo que dije al mero principio, de que haya habido una declaración presidencial en un foro diciendo la ONU tiene que hacer algo sobre este tema, que de manera tan abstracta se haya aterrizado en algo tan concreto a lo que todavía se le saca kilometraje, es para mí una demostración de que no hay idea que sea muy loca, ni iniciativa que sea muy pequeña, y que lo que se necesita en realidad es tomarse el tiempo de sentarse, pensar, hacer una estrategia y utilizar el sistema a nuestro favor. Y creo que eso fue lo que vivimos en esta experiencia y espero que el artículo resulte del interés de los lectores, donde, insisto, tendrán muchos más detalles de esta gran telenovela que implicó suspenso, risas, lágrimas
y todo en ese rango intermedio. Pero muchas gracias nuevamente, Alejandro, por la invitación. Al contrario, Pablo, muchas gracias por tu colaboración en la revista. Les reitero, la revista se puede descargar, está en versión en español y en inglés en la página web del instituto. El testimonio que nos acaba de dar uno de los autores de la revista sobre esta experiencia negociadora en Naciones Unidas, vale la pena revisarlo. La ONU, por naturaleza, tiene una resistencia a la innovación en sus métodos de trabajo. Es muy difícil cambiar algo, como lo acaba de señalar Pablo. Pero además de todo lo que nos cuenta, creo que omitió una cosa por modestia, pero es que la tesis de la resolución y de la iniciativa mexicana prácticamente era incuestionable. La tesis que parte de la cooperación internacional para enfrentar la pandemia que nos tenía todos en confinamiento durante casi 10 semanas y tener acceso mundial a medicamentos, a material y equipo médico y posteriormente a las vacunas, que ya desde entonces empezaba a hablar desde el punto de vista científico y médico, cómo podrían avanzar en el desarrollo de las distintas vacunas. Entonces, muy importante lo que nos señala Pablo sobre pues, la agilidad, esa oportunidad que se puso en marcha por parte de la Misión Permanente de México para dar respuesta a una propuesta que hizo el señor presidente en el G20. Entonces, esto no es menor desde el punto de vista de procedimiento, como nos señala Pablo, detonó algunas otras resoluciones o avanzó por lo menos la discusión de cómo negociar en Naciones Unidas, pero también puso en la agenda internacional un tema del cual pues gran parte del mundo en desarrollo ha tratado de construir pues una alianza amplia para no quedarse atrás en el tratamiento de la pandemia, principalmente en una primera instancia equipo médico, medicamentos paliativos, algunos, y las vacunas sobre todo, ¿no? Que es parte de lo que hoy en día está teniendo pues un mayor éxito contra esta pandemia. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por tu compromiso y tu participación. Y vamos a dar la palabra a la doctora María Cristina Rosas para que nos comparta cómo concebió este número de la revista mexicana de política exterior. Ella trata algunos temas muy importantes que hemos visto a lo largo de esta semana sobre cómo los sistemas de salud quedaron superados por la pandemia, el dilema entre si seguridad o salud y la falta de una armonía entre el desarrollo y la seguridad. Ella lo tiene muy desarrollado en otro libro que presentamos, pero también en esta revista lo trata. Entonces, doctora, te damos el uso de la palabra para que nos compartas sobre tu artículo y sobre todo cómo concebiste esta revista. Tiene autores muy importantes desde el punto de vista de la medicina a nivel internacional, a nivel europeo. Entonces, ya me callo yo, te damos a ti el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias al maestro Alday, gracias al Instituto Matías Romero, gracias al maestro Duarte, al maestro Arrocha por sus participaciones. Yo estoy muy contenta, muy emocionada de ver a este bebé, como decimos en la jerga académica, ya publicado, efectivamente está disponible en línea, se puede descargar en inglés y en español. Y yo estoy muy agradecida porque cuando yo llegué con Alejandro Alday a hacerle la propuesta de un número sobre esta revista, pues vi mucho entusiasmo y mucha disposición a entrar a este tema. Estábamos en plena pandemia, tuvimos reuniones virtuales para hablar de contenidos y de aspectos que deberíamos de ponderar y demás, y bueno, siempre recibí mucho apoyo para llevar a cabo este proyecto del que les quiero hablar. Bueno, de entrada al tema de diplomacia en salud global me parece toral. Hemos visto varias iniciativas en la pandemia, aunque la diplomacia en salud global no nació en la pandemia.
hemos visto acciones donde la salud se ha insertado en las políticas exteriores de los países y tiende a tener cada vez mayor prominencia. La pandemia ayuda mucho a eso. Y ese es el hilo conductor de lo que ustedes van a encontrar en este número. Ya escucharon, por ejemplo, a Pablo Arrocha, que hablaba de diplomacia en salud. Esa resolución 74274 es diplomacia en salud de México hacia el mundo. Es un exitoso ejemplo de diplomacia en salud. También hemos visto desde las grandes potencias el tema de las vacunas, cómo buscan posicionarse a través de la diplomacia de insumos médicos o de vacunas. Este es un tema que también hemos abordado en otras oportunidades aquí mismo en el instituto. Y por supuesto vamos a ver también actores que no son estados, no todo lo hacen los estados, ¿ok? Y esa es una característica de la diplomacia en salud global. Cada vez los no estados, cada vez más, tienen incidencia en la salud global. Fundaciones como Bill y Melinda Gates, o acá en México, la fundación de Carlos Slim, o también organismos no gubernamentales, Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Amnistía, o también personalidades y por supuesto las empresas farmacéuticas que son protagonistas en la generación de medicamentos, vacunas para la pandemia que nos aqueja, pero que son actores crecientemente dominantes. Entonces, les quiero contar sobre objetivos, lo que nos propusimos con esta revista. Los contenidos y participantes ya tuvieron una probadita de 2 capítulos muy, muy importantes que están contenidos en el número y también algunos planteamientos para el debate. Yo quisiera inicialmente referirme a que es importante promover una reflexión amplia sobre la importancia de la salud en las políticas exteriores de los países y, por supuesto, en la política exterior de México y en las relaciones internacionales del siglo XXI. El tema no es que no haya sido abordado. De hecho, Alejandro, colegas, hay antecedentes en la revista mexicana de política exterior. Quiero citar muy puntualmente un caso que además me resulta muy cercano de un colega muy querido que lamentablemente se nos adelantó en el camino, el embajador Walter Astiburgos, que en 2014 en la edición 102 de septiembre a diciembre hizo una reflexión, aquí la pueden ver, sobre diplomacia, seguridad internacional y diplomacia para la salud global. Él ahí vincula cómo los temas de salud eventualmente pueden posicionarse en la agenda de seguridad. Y bueno, lo podemos citar como un antecedente que inspira también buena parte de las reflexiones que vamos a encontrar en el número de la revista que hoy estamos presentando. También decirles que la problemática generada por la pandemia del SARS-CoV-2 sí amerita la generación de insumos e ideas en el diseño de políticas públicas, en política exterior y en políticas de salud y en otras más. También es importante traer al debate propuestas que se vienen formulando en torno a la diplomacia en salud global, en torno a la relación entre salud y seguridad, entre seguridad y desarrollo, los derechos de propiedad intelectual y patentes, la gestión de crisis, el papel de los medios de comunicación, el uso de tecnologías de la información, los aportes de la tecnología espacial que ya escuchamos y la preparación, por supuesto, para futuras pandemias. La idea también es apoyar el trabajo del Servicio Exterior Mexicano ante el desafío de la pandemia y también generar un testimonio. Esta parte testimonial, yo se la comentaba mucho, insistía yo mucho en este tema con el maestro Alday, crear un testimonio desde México sobre cómo hemos vivido la pandemia, cómo se ha desarrollado, qué lecciones arroja, porque esto es para las próximas generaciones, ¿no? Para que no estén en ceros, para que cuando venga la próxima pandemia podamos decir, pues miren, a nosotros nos pasó esto y lo manejamos de esta manera. Entonces, la parte testimonial creo que es muy importante. ¿Qué van a encontrar en la revista? Además de lo que ya han expuesto el maestro Duarte, el maestro Arrocha, van a ver una reflexión de Ilona Kickbush y de su equipo de la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Ella es asesora de la OMS, fue asesora de Angela Merkel, fue mi maestra allá cuando tomé la especialidad en diplomacia en salud global, y la invitamos para que hiciera una reflexión sobre la respuesta internacional ante COVID-19. Ella postula que esta pandemia está llevando a un resurgimiento de la diplomacia en salud global, entendida esta como la diplomacia que genera, que suma
a actores, no solo estados, no solo a la OMS, no solo a la OPS, sino que involucra también a las empresas farmacéuticas, a ONGs, a supermillonarios como Bill y Melinda Gates o como Carlos Slim, en torno a la necesidad de desarrollar acciones que permitan responder a la pandemia. Esto venía sucediendo antes. Esta propuesta de diplomacia en salud global donde confluyan estados y no estados es algo en lo que ella ha venido trabajando ampliamente y ella sostiene que la pandemia cataliza buena parte de estos esfuerzos. No siempre en los tiempos, no siempre con la rapidez que quisiéramos y por supuesto también tenemos que partir del hecho de que con actores tan diversos a veces hay intereses divergentes. Hemos escuchado mucho del interés comercial y económico de las grandes empresas farmacéuticas y casos de, digamos, insumos médicos como el Remdesivir, que se cotiza en $3,000, $4,000. Es una medicina que baja la carga viral para las personas con COVID, pero es una medicina que no está al alcance del grueso de las personas, ¿no? Entonces sí vemos actitudes y políticas de las empresas farmacéuticas que no necesariamente van en la dirección de apoyar a la salud como un derecho humano y que apuestan más a los beneficios ciertamente comerciales. Luego yo introduzco una discusión respecto a un tema de larga data, que es cómo una agenda de desarrollo, usted lo sabe, la salud siempre ha estado inmersa entre los grandes temas del desarrollo, ustedes pueden ver los ODS, de cómo esta agenda se convierte en un tema prioritario para la seguridad internacional. Yo creo que esta discusión es extremadamente importante. ¿Cómo transita la salud de la agenda de desarrollo y cómo el haberla desatendido tanto eventualmente lleva a que se convierta en un tema de seguridad internacional y cómo impacta en la seguridad del mundo? Aquí pues hago un recorrido histórico sobre el tratamiento de esta relación entre salud y seguridad y vamos a encontrar varios elementos interesantes. Hay un planteamiento, ustedes lo conocen, que postula que si dejamos de gastar en lo militar y lo invertimos en desarrollo, pues el mundo va a funcionar mejor, pero no es una relación automática, eso se explica en el artículo, no porque apeles al desarme o porque lleves a cabo acuerdos de desarme en automático ese dinero se va a ir al desarrollo. Y por otro lado, lo que se gasta en milicia, también hay un gasto dentro de la milicia que va a salud, porque tenemos médicos militares y tenemos grandes aportaciones de recursos humanos militares que históricamente han logrado avances para las ciencias médicas. Entonces, la relación entre salud y seguridad no es tan opositiva, ¿sí? No es o salud o seguridad, sino que hay muchas conexiones y muchos beneficios que se han generado alrededor de esta relación. Por supuesto, el artículo sí toma elementos donde se habla de que si redujéramos la fabricación de tanques de combate y esos dineros los destináramos a comprar vacunas, pues por supuesto podríamos beneficiar a muchas personas. Pero, insisto, hay varias aristas de esta relación. Luego tenemos la reflexión de Pablo Arrocha, él ya les habló de esta importante resolución, decíamos un ejemplo de diplomacia en salud desde México para el mundo. Tenemos también una contribución interesantísima de Talia Rebeca Aro Barón. Ella habla de los derechos de propiedad intelectual, el comercio y el acceso a medicamentos, una discusión que resulta tremendamente importante en estos tiempos, pero que ya arrastra debates desde por lo menos la ronda de Uruguay del extinto GATT, que dio paso obviamente a la Organización Mundial del Comercio. Hoy, por cierto, la titular de la OMC está impulsando esto de las licencias obligatorias para que los países puedan fabricar vacunas y esto abone a una distribución más equitativa de las mismas para luchar contra la pandemia. Pero Talia Rebeca analiza pues algunas situaciones muy problemáticas en materia de propiedad intelectual y cómo ciertos actores, las farmacéuticas, por ejemplo, se han ido empoderando en detrimento de la salud global. Entonces creo que es una discusión que debemos tener. Hace un momento mencionaba el caso de Remdesivir, no es el único. Tenemos con Pfizer el tema
de que, bueno, se exime él en los contratos que firma con los gobiernos de asumir responsabilidad por efectos secundarios de sus vacunas, ¿no? Y no es la única corporación farmacéutica que ha actuado en esa dirección. Entonces, aquí hay una discusión muy profunda a la que la autora abona con su expertise. Ella es una de las grandes expertas en nuestro país en los temas de derechos, de propiedad intelectual, en las negociaciones comerciales. Después, pues tiene la contribución del maestro Duarte. Ya escucharon sobre tecnología espacial para hacer hacer frente a una posible pandemia en el futuro. Yo no agregaría nada más, si acaso que también ahora que hemos estado en confinamiento, encerrados, muy agobiados también por esta enfermedad y las noticias que recibimos, por ahí en alguna reunión que tuvimos con el maestro Duarte, hablábamos de cómo los astronautas, sus experiencias en el confinamiento allá en el espacio ultraterrestre, nos pueden ayudar a sobrevivir en aislamiento. Esa es otra experiencia que podemos extraer de la experiencia espacial y que resulta formidable. Luego tenemos un recuento de María Antonieta Moreno Reynosa y Ángel Eduardo Rivera sobre la OMS y su respuesta a brotes epidémicos. Hay un recorrido histórico sobre los desafíos que ha enfrentado la Organización Mundial de la Salud, y de ahí los autores tratan de extraer lecciones. Aquí también es muy importante, por ejemplo, el tema del Reglamento Sanitario Internacional que nos rige actualmente para hacer notificaciones ante un evento de salud pública de importancia internacional. El reglamento es importante, pero el reglamento es obedecido a discreción por los países del mundo y a veces no nos notifican con el tiempo y la anticipación debida, y por supuesto esto nos crea problemas. Creo que esto pasó ahora con el SARS-CoV-2 y las notificaciones que China tardó mucho en hacer. Entonces hay que meditar sobre esto. Y bueno, finalmente tenemos la contribución de nuestro experto en armas de destrucción en masa, en particular en químicas y biológicas, el maestro Benjamín Ruiz, que fue inspector incluso de Naciones Unidas antes de que Estados Unidos decidiera hacerle la guerra a Irak allá por el 20 de marzo de 2003. Y bueno, él discurre sobre las dos grandes epidemias del siglo XXI, el H1N1 y el SARS-CoV-2. Lo que hemos aprendido y lo que tenemos que reforzar. Es una reflexión sumamente importante porque de la H1N1 fuimos protagonistas y se nos estigmatizó a nivel mundial. Se hablaba de la gripe mexicana, ustedes lo recuerdan. Siempre hay esta tendencia a ponerle apellidos y nacionalidad a las enfermedades. Gripe española, que ni siquiera se originó ahí, o el virus chino, decía Donald Trump a propósito del SARS-CoV-2 refiriéndose a China. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles sobre los contenidos, pero sí decirles que algunas de las tesis que podemos extraer de este número de la revista, que es muy rico. O sea, si ustedes son epidemiólogos, si son politólogos, si son internacionalistas, si les interesan los temas de salud, o incluso si no son lo que más les apetece y les interesa más política exterior solamente, van a encontrar aquí un poco de todo eso. Y estoy segura de que para el apetito intelectual resulta muy interesante esta revista. Pero sí decirles que hay algunos elementos que me gustaría destacar. Por ejemplo, esta relación entre seguridad y desarrollo, ya lo mencionaba el maestro Alday. Hemos en este siglo, en lo que va de este siglo, hemos puesto demasiado el énfasis en la lucha contra el terrorismo, en la terrorización de la agenda internacional, en la militarización para responder al flagelo terrorista, y hemos descuidado los otros temas. Entonces, digo, ya parezco disco rayado, lo mencioné el lunes, lo voy a volver a decir. A mí me parece que la crisis sanitaria que tenemos el día de hoy obedece esencialmente a que pusimos la atención en el terrorismo y descuidamos salud y otra serie de temas importantes para la agenda de seguridad internacional. La pandemia hoy nos recuerda que hay que mirar al bosque, no solo al árbol. Solo vimos el árbol del terrorismo, descuidamos cambio climático, descuidamos epidemias y pandemias, descuidamos crisis económicas y un montón de temas que inciden en la seguridad internacional. Ojalá, y esa es una convocatoria de la revista, ojalá una de las lecciones que tenga arraigo en el mundo de esta pandemia sea
que dimensionemos adecuadamente los flagelos. La pandemia es importante, pero ustedes lo saben. Ahorita estamos mirando solo la pandemia, estamos dejando de mirar un montón de flagelos en materia de salud, ¿no? Entonces, es importante el COVID, pero también la lucha contra el sarampión y polio. Allá en Afganistán, que ahorita es otra vez un polvorín, y en la frontera con Pakistán, tenemos los grandes casos de una enfermedad que está extinta en la mayor parte del mundo, la polio. Y otro tanto con sarampión, que ya teníamos avances sustanciales. Entonces, no todo es COVID. COVID es importante, tenemos que unir esfuerzos para enfrentar la enfermedad, pero tenemos que mirar a las otras enfermedades y no es lo único que tenemos que mirar. Hay otros flagelos, digo, afortunadamente estamos viendo muy empoderado ahora en la agenda internacional el tema del cambio climático, del calentamiento global, pero tampoco es lo único que tenemos que mirar. Entonces necesitamos una visión integral de los grandes problemas que enfrenta el mundo y acuñar políticas públicas pues en esa dirección, porque de otra manera pues no vamos a poder avanzar. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Hay otras cuestiones que, bueno, aquí está lo del estigma, ¿no? El virus chino y el virus mexicano. Yo lo dejaría aquí y los invitaría, por supuesto, a revisar la revista. Creo que hay muchos temas de vanguardia en la revista y creo que nos va a permitir reflexionar mucho más sobre diplomacia en salud global, sobre actores y sobre temas que giran alrededor de la diplomacia en salud global. Muchas gracias. María Cristina, muchas gracias por esta presentación. Para quien no la conozca, ella es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, ULF-PALME, y es investigadora también tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos ha dado una probada, como decimos coloquialmente, de todo lo que contiene esta revista. Realmente es un número muy especial, no solo porque se elaboró en medio de esta crisis de salud económica, social, psicológica, sino que también deja testimonios muy importantes para que pues nosotros y las futuras generaciones podamos aprender las lecciones de esta pandemia, tanto en el tratamiento a la salud, en la cooperación internacional, en el aprovechamiento de tecnologías, en una serie de temas que un poco a la fuerza hemos tenido que enfrentar todos como comunidad internacional, y en donde también hay que entender el rol que tiene cada quien y qué se puede aportar en beneficio de los demás. Esto es muy importante. Vimos cómo algunas naciones actuaron de una manera pues muy cerrada, hasta cierto punto egoístas, para compartir conocimiento, recursos. Vimos cómo también se hizo un uso pues geoestratégico también para compartir algunos insumos médicos, para pisar terrenos en donde pues se había perdido cierta influencia y llevar los aviones militares con equipo médico, con mascarillas. Recuerdo muy bien este avión ruso aterrizando en Italia para compartir material médico, o en Washington también aterrizó un avión ruso. Entonces, esto hay que verlo también en perspectiva, ¿no? Cómo se jugaron varias cosas en el primer momento, y el tema de las vacunas ha dado toda una discusión sobre el papel de los organismos internacionales, el deber de los estados desarrollados versus los estados que requieren más apoyo en vía la cooperación internacional, y la solidaridad también, que es un tema que México por lo menos siempre, al cual México siempre apela ante los grandes temas o las grandes crisis mundiales. Entonces, muchas gracias, María Cristina. Creo que es un número muy especial, sin lugar a dudas. Pronto va a la imprenta también, para quienes nos están preguntando si va a estar en papel. Sí va a estar en papel, pero por lo pronto está en digital. Antes de que termine el año lo tendremos también a la venta en los canales tradicionales de venta de la revista, suscripción o venta directa al público aquí en el instituto.
Y yo quisiera también aprovechar para tomar y darle la palabra al público que ha puesto algunas preguntas. La primera de ellas para Pablo Arrocha. Pregunta Víctor Daniel Delgado. Pablo, en materia de negociación, ¿se buscó a las delegaciones de forma telefónica, por escrito? Si solo un grupo muy compacto de diplomáticos emprendieron esta negociación. Creo que ya nos has compartido algo, no sé si quieres agregar algo más, te damos el uso de la palabra con todo gusto. Gracias. Muy rápido, lo que puedo mencionar es ambas. Primero, se mandaban notas diplomáticas a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, sobre todo cuando se lanzó lo que se llama el borrador cero del proyecto de resolución. Ese se compartió por escrito a través de una nota verbal al correo de todas las delegaciones. Una vez que este fue recibido y que algunas delegaciones empezaron a reaccionar con comentarios, esto entonces generó llamadas telefónicas en específico con los delegados de esas delegaciones que tuvieran propuestas para entender las propuestas, para que nos las hicieran llegar, para poder negociar inclusive el alcance de esas propuestas. Y ahí hay un aspecto que sí tiene que ver con la parte de la pregunta de si se trató con algún grupo pequeño de países. Conforme fue avanzando la evolución de la negociación, muchas delegaciones, desde el momento que recibieron el borrador cero y en adelante, empezaron a copatrocinar el proyecto de resolución, que significa que lo empezaron a hacer también como un proyecto propio. Cuando esto sucede, de manera automática se generan dos grupos de delegaciones. Los que son copatrocinadores, que ahora, digamos, tienen una ya titularidad sobre el texto, respecto del resto de las delegaciones. Entonces, si de ahí en adelante teníamos que considerar algún ajuste en la resolución, como dice la expresión, ahí ya no nos mandábamos solos y teníamos primero que hablar con los copatrocinadores para que todos estuviéramos en el mismo entendido de cómo proceder ante un texto que ya era colectivo. Y luego, una vez que el texto ya se puso bajo procedimiento de silencio, como no había votos, como lo había mencionado antes, un elemento que nos sirvió para pulsar el nivel de apoyo por la resolución fue conseguir más y más y más copatrocinios al texto. Al final obtuvimos 179 copatrocinios a la resolución, que es la resolución mexicana en el Pleno de la Asamblea General con más copatrocinios que hemos presentado. Y de ahí en adelante, en el lapso de las horas que quedaban, el monitoreo y el control fino fue sobre el puñado de estados que no hubieran copatrocinado, en el entendido que quien copatrocinó evidentemente no se opone a la resolución, para ver si había ahí algo que pudiera romper la resolución en esa recta final del procedimiento de silencio. Hay un episodio donde sí estuvimos muy cerca de que el silencio fuera roto por un tema con Estados Unidos, eso está explicado en el artículo, y todas esas últimas gestiones en las últimas horas con ese grupo de delegaciones, muy en específico con Estados Unidos, para lograr cruzar la meta de las 72 horas de silencio, sí tuvieron un gran despliegue de negociación vía notas diplomáticas, llamadas telefónicas, consultas bilaterales virtuales. Entonces, esta respuesta un poco amplia para decir hubo de todo, escrito, teléfono, virtual, mucho papel y con diferentes configuraciones de delegaciones conforme iba avanzando el proceso. Muchas gracias, Pablo. También Víctor pregunta si para la protección de los mexicanos en el exterior las herramientas de la tecnología espacial se utilizaron para ubicarlos. Yo les puedo contestar porque sí se utilizaron en los consulados, sobre todo, y en las embajadas, para comunicar. Se utilizaron redes sociales, se utilizaron estos chats inteligentes de autorrespuesta para informar con precisión sobre cómo evolucionaba la pandemia, sobre qué servicios se podían prestar, y se utilizó en Estados Unidos Facebook para comunicar todo esto a la comunidad de forma masiva, pero precisa. Entonces, sí se utilizaron.
Giovanna Ángel Romero pregunta, ¿cómo se relaciona la diplomacia de la salud con Big Data? Si existen herramientas, supongo que esto es para el maestro Carlos Duarte, si existen herramientas que puedan servir para los diplomáticos para llevar a cabo su labor. ¿Qué opinas, Carlos? Pues desconozco si existen estas herramientas. Seguramente sí hay herramientas para aprovechar las grandes cantidades de datos que están ahí almacenadas en diferentes servidores, pero desconozco si hay organizaciones que las organizan y las emplean para la diplomacia en la salud. Las organizaciones de salud, como la Secretaría de Salud en México, desde luego, utilizan muchos medios, muchas bases de datos. Aquí en México, el Instituto Politécnico Nacional y otras organizaciones académicas apoyaron el desarrollo de herramientas de aprendizaje automático, precisamente para predecir dónde podrían ser los nuevos brotes de la COVID-19 en nuestro país y llevar un registro de pues, los enfermos, los decesos, etcétera. Entonces, sí existen estas herramientas y cada vez se utilizan más. Que yo sepa, no hay un repositorio general de acceso al público. Y aquí en México, pues como les comento, muchas instituciones académicas, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México, apoyaron y siguen apoyando en el uso de estas tecnologías informáticas para pues tener más control, mejores herramientas para registrar cómo se desarrolla una enfermedad como la COVID, una pandemia, y apoyar a las instancias de salud y otras instancias gubernamentales a mitigar sus efectos. Muchas gracias al maestro Carlos Duarte. Finalmente le daría el uso de la palabra a María Cristina Rosas, a la doctora, para un comentario final sobre el tema en el cual hemos reflexionado esta mañana. Está contenido en la Revista Mexicana de Política Exterior, número 119, Diplomacia en Salud Global. Adelante, María Cristina. Bueno, yo quisiera mencionar o reivindicar la importancia de la cooperación internacional. En la revista mencionamos experiencias como en la Guerra Fría, cuando teníamos la confrontación entre Estados Unidos y la URSS, y esos países no se hablaban, no se entendían mucho, pero entendieron el valor de la salud incluso hasta como poder suave, ¿no? Porque digo, por un lado gastaban mucho en lo militar, pero entendieron que si, por ejemplo, luchaban en el combate contra la viruela, y así fue, eso los iba a posicionar y los iba a hacer aparecer ante el mundo de una manera más amigable, más responsables ante un flagelo de esas proporciones. Entonces, recordemos que a finales de los 50, un viceministro de salud soviético le propuso a la OMS hacer una campaña mundial para erradicar la viruela. Y en ese tiempo Estados Unidos estaba empujando que la campaña fuera para combatir la malaria. Entonces ahí estuvieron dialogando, ¿no? Y la OMS mediando. Al final, la URSS convenció a la OMS y convenció a Estados Unidos de que había que luchar contra la viruela por las peculiaridades que tiene esta enfermedad. Se transmite de persona a persona, es una enfermedad que solo, así, la humana, porque hay una viruela de mono y otras cosas, pero la viruela humana pues solo le pega a personas, y se encontró que había vacuna y que esta vacuna había que producirla masivamente y vacunar al mundo. Y lo menciono porque en plena Guerra Fría, cuando las potencias tenían esta confrontación ideológica, militar, política, encontraron un espacio para la cooperación. Y yo creo que esa es una profunda lección que nos dejan las potencias de la Guerra Fría frente al mundo de hoy. Donald Trump negó la importancia de la enfermedad. Eso no solo dañó a Estados Unidos tiene unas cifras pasmosas, 750,000 muertos es el saldo
de las personas que han fallecido a causa del virus en la Unión Americana. Y hay una cantidad de contagios que se cuentan por decenas de millones, ¿no? Es creo la quinta parte de la población en Estados Unidos, según los datos de Johns Hopkins, ha sido contagiada, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el negacionismo de Trump, el hecho de que Estados Unidos renuncia a ser el líder mundial para impulsar un esfuerzo concertado en la lucha contra la pandemia. Eso le pegó al mundo. Trump incluso amenazó con sacar a Estados Unidos de la OMS, negó la autoridad de la OMS para gestionar la pandemia, se peleó con China, en fin, hizo cosas que debilitaron mucho el multilateralismo, que ya venía muy golpeado, hay que decirlo, y que retardó mucho los esfuerzos de la comunidad internacional para poder concertar una respuesta apropiada. Hoy todavía vivimos la resaca de eso, ¿sí? Todavía vemos dificultades para concertar. Ilona Kickbush en su artículo habla de esfuerzos que se están concertando en la Unión Europea. Hay una propuesta muy concreta de la Comisión Europea de un tratado contra las pandemias que, si se logra desarrollar en el seno de la OMS, será uno de los esfuerzos más importantes desde la Convención contra el Tabaco, ¿sí? O sea, de esa proporción, de esa envergadura se quiere impulsar un tratado contra pandemias. Hay otras propuestas, sabemos que hay un grupo que presentó un informe a la OMS, donde está el expresidente Zedillo, donde hacen una serie de sugerencias también para mejorar la capacidad de gestión del mundo ante pandemias y bueno, hay bastantes propuestas. Hay quien propone también que en el reglamento sanitario internacional se sancione a los que no cumplen con el reglamento, ¿no? Porque hay algo que me decía Julio Frank en una entrevista, decía que México pagó el precio de la pandemia de H1N1, porque fue responsable, porque informó y además la detuvo. Hizo todo por detenerla y evitar que fuera un gran problema mundial. Y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Me gustaría poder decir lo mismo de China, pero bueno, ahorita se está investigando mucho más sobre si se informó a tiempo, no se informó a tiempo y todo esto, pero al final tenemos una responsabilidad como comunidad internacional. Apelo a la cooperación, retomo lo que han dicho el secretario general de la ONU, el director general de la OMS y muchas personas. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo y ahorita tenemos que apostarle a la cooperación y a la distribución de las vacunas. Eso va a ser una puerta para poder ver la luz al final del túnel y poder regresar a algo parecido a lo que teníamos antes de la pandemia, pero sí se requiere voluntad política, mucha voluntad política y esperemos que podamos concertar para resolver este enorme enigma que es la pandemia. Pues muchas gracias. Ahí tienen ustedes un testimonio también de una persona con una muy robusta formación académica, con una visión estratégica también a partir del análisis de la salud, del desarrollo, de las relaciones internacionales. María Cristina Rosas, muchas gracias por coordinar este número. Y gracias también al maestro Carlos Duarte, quien está especializado en formar capital humano para la Agencia Espacial Mexicana. Esto es muy importante porque México también tiene que impulsar cada vez más el uso del espacio para fines obviamente pacíficos de investigación, comunicación y todo aquello que nos ha compartido durante su presentación. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia y por tu colaboración. Y finalmente también agradezco a la otra parte del panel, un diplomático, abogado, experto en Derecho Internacional, quien también nos aportó desde su experiencia personal y la experiencia laboral, cómo enfrentaron en un momento bien difícil de confinamiento una negociación sui generis que le ha dado a México a partir de esta tesis central de cooperación, de solidaridad para poder enfrentar a la pandemia, pues un espacio también de colaboración multilateral en otros ámbitos de los organismos internacionales y también pues una respuesta muy clara frente a la sociedad mexicana. Entonces, les reitero la invitación a que revisen esta revista mexicana de política exterior sobre el tema de diplomacia en salud global. Y con eso cerramos esta transmisión, no sin antes invitándoles a dos cosas. La primera, quienes estén en Ciudad de México, quieran venir al instituto, aquí tenemos 4 mesas de venta de libros, los del instituto, los del Colegio de México, algunos de la Universidad Nacional, algunos de AMEI,
los del, ¿quién más está aquí? El ITAM ha puesto algunos libros. Entonces, pues vengan, dense una vuelta y si se están preparando para ingresar al servicio exterior van a ver qué joyas van a encontrar aquí a precios realmente razonables. Y la segunda invitación es para que a las 5 estén para la presentación del libro Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México de 1821 al 2021, que presenta el CIDE, la UNAM, FES Acatlán y el Centro de Estudios sobre la Política Exterior de México. Entonces, pues los invitamos a que estén presentes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gobierno de México.